Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV. Estamos transmitiendo, como siempre, desde INPA, la primera fábrica recuperada del país por sus trabajadores y trabajadoras. Nacho, ¿cómo va? Bien, ¿vos, Lucía? Todo muy bien. Noche fría en Buenos Aires. Lo que está caliente es la coyuntura nacional, que no nos da respiro, no nos da descanso. Y de eso vamos a empezar a hablar en este Noticiero Popular, porque sabido es que en el día de ayer la ministra de Economía, Silvana Batakis, dio sus anuncios, medidas económicas, pero que sin embargo siguen dando que hablar y siguen dando para debatir. Sobre eso vamos a estar hablando en una buena parte del noticiero. Sí. Vamos a arrancar con el análisis justamente económico de Julio Gambina en su columna que hace todos los martes de Economía Política, que se centra básicamente en cuál fue el objetivo de este discurso de Batakis, que estuvo acompañada de muchos ministros, para ver a quién le estaba dirigiendo estas medidas o estas palabras en esta conferencia de prensa que se hizo en el día de ayer. Para Gambina hubo una intención de mostrar un acuerdo político en continuar y profundizar el modelo económico que está desarrollando el gobierno, a pesar del cambio de ministro con Martín Guzmán. Así que bueno, para más palabras, lo vemos ahora a Julio Gambina con el análisis de las medidas de la ministra Batakis. Hola, ¿cómo están? Bueno, finalmente se hizo la conferencia de prensa con la ministra de Economía, Silvina Batakis, rodeada de funcionarios del Poder Ejecutivo, otros ministros vinculados con el área de Economía, de la producción agraria y, por supuesto, el presidente del Banco Central y la titular de la AFIP, tratando de mostrar consenso en torno de las medidas económicas de parte del Poder Ejecutivo, del gobierno de Alberto Fernández. El discurso trató de dar dos señales. Una, acuerdo político desde el gobierno. Y dos, hablarle, como se dice, a los mercados. Pero cuando se dice a los mercados, el discurso fue orientado al poder económico, a los que vinieron desarrollando la corrida cambiaria de estos últimos días, a los que vienen remarcando los precios, al poder económico, incluso para tratar de tranquilizarlos. Los mercados también incluyen a las trabajadoras y a los trabajadores, jubiladas y jubilados, perceptores de planes sociales, la mayoría de la sociedad que tiene ingresos fijos, y esa parte del mercado no recibió ningún mensaje. Por lo tanto, insistamos, el mensaje es continuidad de la política económica y, si se quiere, profundización, porque entre las definiciones que ya habíamos escuchado previamente es cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el primer ítem del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la disminución del déficit fiscal. La ministra insistió en la conferencia de prensa que ella cree en el equilibrio fiscal. Suena insólito que se plantee una creencia en el equilibrio fiscal. Claro, el equilibrio fiscal se puede lograr, por ejemplo, suspendiendo los pagos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero claro, al ratificarse el acuerdo con el fondo, la idea de suspender los pagos de la deuda no está en el programa económico. También podría resolverse el equilibrio fiscal con un incremento de la recaudación tributaria, cambiando la orientación de que el principal tributo sea el IVA. Bueno, no, la única medida orientada con lo que tenga que ver con recaudación es que el ámbito de las valorizaciones inmobiliarias pasa ahora al Ministerio de Economía, y la idea es incrementar la base imponible para que cuando se recaude el impuesto a bienes personales haya una base tributaria más amplia. Claro, el impuesto a bienes personales es una mínima parte de la recaudación tributaria en la Argentina. Pero esa profesión de fe fiscal tiene que ver con una decisión que parece administrativa, pero que es política, que es el criterio de caja para el pago de los gastos estatales. La ministra enfatizó, vamos a gastar solo lo que existe en caja. Es decir, que no alcanza con que haya asignación presupuestaria para gasto educativo, para gasto de salud, para gasto de personal, para previsión social, jubilaciones.
sino que solo se va a pagar si hay dinero. Bueno, veremos cómo se ejecuta esto, cuáles son las prioridades, cuáles son las partidas presupuestarias que se tirarán para adelante, y habrá que ver, por ejemplo, si no se paga en tiempo y en forma las jubilaciones, si no se paga en tiempo y forma los salarios estatales, si no se pagan en tiempo y forma un conjunto de asignaciones presupuestarias que tienen que ver con gasto o con inversión pública. Por otro lado, se insistió en el tema precios y se habló del carácter especulativo y una sin razón para el crecimiento de los precios de los últimos días. Lo que no aparecieron, cuáles son las sanciones que va a aplicar el Estado argentino a aquellos que especulan con la suba de los precios. Por eso decimos que la señal fue hacia los grandes mercados y no hacia los sectores populares, porque si alguien sufre la inflación, son los sectores de menores ingresos que cada vez deterioran más el consumo y por lo tanto deterioran la calidad de vida. Entre otros anuncios se habló de tasa de interés positiva por encima de la inflación. Claro, eso tiene que ver para aquellos que tienen excedente, para que traten de invertir financieramente en pesos y no vayan a las divisas, al mismo tiempo que se anunció que no va a haber devaluación. Claro, ningún ministro anticipa la devaluación, aunque de hecho, igual que con Guzmán, hay aceleración de actualización del tipo de cambio oficial para que no se aleje del rumbo de la inflación. Queda claro que los llamados mercados, el poder económico, respondió con relativa satisfacción. Lo que sigue todavía con desasosiego es la situación en la mayoría de la población que sufre la inflación y por lo tanto habrá que esperar nuevos anuncios o respuestas de movilización y organización para que haya rumbo económico a favor de las necesidades populares más extendidas. Hasta la próxima. Bueno, entonces veíamos ahí el análisis de Julio Gambina sobre los anuncios que hizo Silvina Batakis en el día de ayer y como remarcaba también Gambina en su columna, uno de los elementos para analizar esta conferencia de prensa tiene que ver con la ausencia de medidas para los sectores más afectados por la crisis económica. Esto claramente encendió las alarmas de las organizaciones sociales, del campo popular. Recordemos además que estos anuncios se dan en el marco de la exigencia de implementación de un salario básico universal, algo que venimos abordando de este noticiero popular, algo que incluso fue descartado por algunos funcionarios del Frente de Todos e incluso fue minimizado por la propia ministra de Economía en declaraciones públicas que hizo la semana pasada. Sí, recordemos que fue mencionado en su momento por la vicepresidenta, por Cristina Fernández, que luego en la semana hubo un anuncio claro de Gabriela Cerruti, portavoz presidencial, descartando el salario básico y además se suma a esta indefinición, podríamos decir, surgiendo de parte de las organizaciones sociales, por ejemplo, es que se ha convocado en el día de mañana a realizarse asambleas barriales, no solamente de parte de estas organizaciones sociales, sino también, por ejemplo, de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma, que va a realizar mañana, 13 de julio, asambleas en los barrios populares, junto también a, como decíamos, el sector organizado de los trabajadores y trabajadoras informales, que podríamos detallar mucho en ese debate sobre esta definición, pero que a grandes rasgos se entiende de qué sectores estamos hablando. Bueno, que son los que también están impulsando, obviamente, este proyecto de ley que tiene existencia el salario básico universal, pero que además del salario básico universal se va a estar también discutiendo sobre un aumento salarial para empleados públicos y privados, aumentos para jubiladas y jubilados que reciben el haber mínimo y también convocar al Consejo del Salario en este contexto de inflación que ya la semana pasada tuvo una nueva etapa. Para hablar sobre esta convocatoria estamos en comunicación en este momento con Claudia Baigorria, que es secretaria general adjunta de la CTA Autónoma. Bueno, Claudia, muy buenas noches y ya te vamos preguntando, en principio, si nos podrías desarrollar un poco más sobre qué trata la convocatoria del día de mañana y por qué se llega hacia esto. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación.
A ver, nosotros ya habíamos definido la semana pasada la necesidad de una convocatoria en virtud de que, estando reunidos con el ministro de Trabajo, el doctor Claudio Moroni, hace ya 2 semanas y media más o menos, manifestamos la necesidad de reabrir la discusión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que había quedado en el acta, que nosotros no suscribimos, había quedado fijada para el mes de septiembre. Nosotros vimos la necesidad de debatirlo para agosto, incluso para julio, dijimos, dada la necesidad que tienen los trabajadores y trabajadoras de poder contar con un salario que esté por lo menos acorde con lo que ha sido la avanzada de la inflación, y que en este tiempo se devoró, digamos, los aumentos otorgados, aun cuando se adelantaron las cuotas para percibirlas en el mes de junio. Igualmente sigue siendo insuficiente, por esto es que reclamamos la reapertura para el mes de agosto. Moroni nos dijo que en todo caso que él tenía idea de que iba a ser, que había quedado establecido que iba a ser en agosto. No fue así, el acta decía que a pedido de cualquiera de las partes se podía reabrir para el mes de agosto. Eso es lo que formalizamos nosotros como pedido entonces, que se reabra en agosto y que se discuta un nuevo incremento. Dicho esto, el ministro incluso sorprendió, y más sorprendió después de la declaración, después de las medidas de la ministra de Economía, respondiéndonos que el salario mínimo no había quedado tan desfasado con relación a la inflación, y que el monto no estaba tan... era bastante acorde, digamos, con lo que debía percibirse como ingreso. Nosotros decimos, bueno, es una falta de respeto, por esto es que decidimos convocar en todos los lugares de trabajo, en todos los lugares posibles, de los asalariados formales y también de los jubilados, cosa que también Moroni nos dijo, que reconocía que sí, la jubilación mínima estaba un tanto desfasada, un tanto retrasada, pero no así el salario mínimo vital y móvil. Bueno, nosotros también reclamamos que se adelantaran las cuotas del pago de jubilaciones, de las cuotas para trabajadores y trabajadoras docentes. Bueno, nada de esto se nos dio respuesta positiva. Nos dijo que estaba en conversaciones con Hacienda, pero que en todo caso había muchísimas dificultades para dar respuestas a cualquier tipo de tema salarial, incluido, por supuesto, el debate de la rediscusión del salario mínimo vital y móvil, para que pueda impactar también sobre los planes sociales, sobre las asignaciones, que es lo que para nosotros es más urgente, ¿no? Así que por supuesto que planteamos también frente al ministro de Trabajo esta demanda que hoy es muy popular, digamos, en todos los canales absolutamente, y que está en boca y en agenda de toda la dirigencia política, cuestión que debo manifestar es también bastante logro de lo que ha sido el reclamo incesante de nuestra Central de Trabajadoras y Trabajadores de reclamar un ingreso social universal. Esto lo venimos haciendo incluso desde el año 2001, allá cuando decíamos ningún hogar pobre en la Argentina, y cuando hablábamos del seguro de empleo y formación, la asignación universal por hijo y el salario y el ingreso para los jubilados que cobran la mínima. Bueno, esto luego se hizo política. Después que hicimos la consulta popular, se hizo política de Estado cuando se instauró por aquellos años el tema de lo que fue el plan Jefes y Jefas de Hogar. Bueno, esto ha quedado hoy absolutamente, digamos, a un costado en cuanto al tema de poder garantizar derechos universales. Por eso para nosotros la importancia tan alta de que este salario lo puedan cobrar absolutamente todos los trabajadores y trabajadoras que estén en situación de no tener ingresos, ¿no? Porque el tema con las políticas focalizadas y las políticas también que terminan siendo canalizadas incluso a través de organizaciones o lo que sea, es que no siempre llegan
a toda la gente que lo necesitan. Eso es lo que decimos, si bien reconocemos y valoramos enormemente el rol y el papel que han jugado a lo largo de estos años las organizaciones sociales, que han sido contenedoras de lo que ha sido el del desastre y la debacle social producida por las políticas económicas a lo largo de este tiempo, y ni hablar después de lo que fue el macrismo y el endeudamiento obsceno que nos dejó el gobierno anterior. Pero bueno, también decimos que el Estado tiene que hacerse cargo y no delegar de manera tan liviana, digamos, la cuestión de que los ingresos y los haberes lleguen absolutamente a todos los ciudadanos. Por eso hablábamos también de asignación universal por hijo. Pero esto que le llaman popularmente se conoce como AUH, la asignación universal por hijo, sin embargo, no se paga a todas y a todos, se paga a quienes perciben, a quienes reúnen determinadas condiciones. Nosotros cuando hablamos de universalidad, hablamos de la universalidad que establece la Constitución Nacional, que es la que garantiza que los derechos sociales son universales para todas y todos. Eso es el principal derecho a la seguridad social, que tiene que ver con trabajo, salud, educación, vivienda, por supuesto, y tantos otros derechos que están consagrados en nuestra Constitución en el artículo 14 bis, pero que siempre, dadas las crisis, no se ha podido cumplir, ¿no? Así que creemos que hoy hay buen plafón, por lo menos hay un acuerdo político de piso muy alto, con diferentes movimientos sociales, también con la otra central de trabajadores, también con un amplio abanico político, tanto del gobierno como fuera del gobierno, para impulsar esta asignación, salario universal, decimos nosotros, o ingreso universal, como le quieran llamar, no importa cómo le llaman, lo que tienen que hacer es pagarlo, porque lo que ocurre es que hoy por hoy la situación es muy dramática. Lo que ocurre es que después de los anuncios también recibidos por parte de la ministra de Economía, no hay horizonte cercano que tenga que ver con atender las necesidades emergentes de los sectores más postergados, ni tampoco de los sectores más formales de la economía que venimos siendo los trabajadores asalariados, Claudia, ¿no? ahí justamente te queríamos consultar qué análisis hacen puntualmente de las medidas anunciadas en el día de ayer por Silvina Batakis, e incluso también preguntarte por aquellas relacionadas al congelamiento para el ingreso de los trabajadores en el sector del Estado. Bueno, arrancando de atrás para adelante, ¿no? Con respecto al tema del congelamiento de vacantes, el congelamiento de ingreso de trabajadores y trabajadoras al Estado, que entendemos que es en todas las órbitas del Estado, sea el Estado municipal, los estados provinciales o el Estado nacional. Esto no lo tengo especificado todavía, pero creemos que es un retroceso y que además es una falta de respeto a lo que fue el acuerdo que el propio gobierno nacional, el propio presidente de la nación firmó en diciembre del año pasado con la Asociación de Trabajadores del Estado y con los otros gremios estatales, entiendo que también estaría UPCN, donde se comprometía a pasar a planta a 30.000 compañeros y compañeras que estaban en situación de precariedad absoluta, sea porque tienen monotributo, porque estaban en situación de renovaciones anuales de sus contratos por reiterados años y que ya cumplían largamente con las condiciones para poder acceder a una situación de revista mucho más estable. Ni hablar, por supuesto, lo que significaba el tema de la reincorporación de trabajadores y trabajadoras del Estado que habían quedado cesantes en tiempos del gobierno de Macri, que ustedes recordarán fue enorme la pelea que dio nuestra Asociación de Trabajadores del Estado desde la asunción misma de este gobierno, cuando fue el 24 de febrero la primera movilización en aquel año 2015, que se movilizó con todo un arco muy alto de
de organizaciones, incluida la CTA de los trabajadores, protestando contra los despidos. Bueno, esto se profundizó, quedaron muchísimo fuera del Estado y en este acuerdo paritario que se firmó por una recomposición salarial, pero que también incluía el pase a planta de los compañeros y compañeras en situación de precarización, solamente se cumplió para un porcentaje muy pequeño, no llegan a 4.000 los que llegaron a pasar a planta permanente, con lo cual de los 30.000 comprometidos, esto queda absolutamente entonces borrado con el codo, lo que se firmó se firmó de buena fe. Así que esto es una cuestión que el gobierno debe revisar porque hay derechos adquiridos. Al haber un acuerdo paritario firmado, hay derechos adquiridos por parte de las organizaciones sindicales y con seguridad va a terminar en algún tipo de judicialización probablemente. No debería ser porque debería respetarse la mesa paritaria como el ámbito para resolver. Por esto es que ATE envió nota al Ministerio de Trabajo, también al jefe de gabinete, bueno, me envió sendas notas para dando incluso los mecanismos posibles para prontamente poder ir reubicando, no reubicando porque ya están en el Estado, lo que no tienen no están en planta permanente. Entonces ellos tienen distintos mecanismos, los compañeros estatales, para poder normalizar su situación. Y bueno, con respecto al resto de las medidas, suscribo absolutamente lo que ha sido el análisis que hizo Julio Gambina. Para nosotros no hay ningún tipo de anuncio, al contrario, la ratificación de que se van a seguir respetando los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, donde sabemos que la primera pauta es la disminución del déficit, y siempre donde aparece la palabra déficit, aparece la palabra gasto en el Estado, y allí es donde todos somos un gasto, todos pasamos a ser un gasto, y donde pasamos a ser siempre la variable de ajuste para cualquier tipo de política de endeudamiento, que además compromete seriamente, ya lo hemos dicho también en muchas ocasiones, compromete seriamente lo que es nuestra soberanía. Es inconcebible que nosotros estemos siendo monitoreados por el Fondo Monetario Internacional y que cada 3 meses nos vengan a hacer una investigación de cómo estamos funcionando o cómo no estamos funcionando. Mientras tanto, hay gente que tiene necesidades básicas insatisfechas, y este gobierno popular, que la gente votó para que cambiara el rumbo de las políticas neoliberales que había dejado el gobierno de Cambiemos, nosotros decimos tiene que dar respuesta, tiene que escuchar al pueblo argentino y no escuchar a los mercados, que son estos a los que Julio decía que se había dirigido la ministra de Economía, pero que después también fue ratificado y fue acompañado por el propio presidente de la Nación, y ni hablar, por supuesto, también el ministro de Trabajo, que también reiteró que el salario mínimo estaba en valores aceptables y que no había tanto desfasaje con la inflación. Así que en este escenario y en este contexto, a nosotros no nos queda otra salida que la organización popular, la reorganización, el debate en asamblea con todos los trabajadores y trabajadoras, porque sabemos, ya hemos sufrido las consecuencias de las políticas de ajuste.